Hola chicos, mi nombre es Carlos Genesta. Yo soy Yaritza López. Juntos somos la pareja de los seguros. Y el día de hoy les invitamos a esta charla sobre un tema muy importante, un tema que en la actualidad ha sido muy polémico, muy sonado, muy relevante, que es el tema del retiro en nuestro país. ¿Qué va a pasar el día de mañana que nosotros como ciudadanos lleguemos a esa edad de retiro económico? ¿Qué va a pasar con nuestros dineros? ¿Qué va a pasar con nuestro ingreso? ¿De qué manera nos estamos preparando como sociedad y como individuos para ese momento tan relevante, tan crucial en nuestra vida, como lo es el retiro económico? Y muchas veces durante nuestras asesorías, cuando estamos pues, precisamente asesorando a alguno de nuestros clientes en nuestra actividad de agentes de seguros, surge una pregunta en la mesa. El por qué pensar en el retiro, o sea, por qué es importante pensar en el retiro. ¿Sabes qué? Creo que es muy preocupante la falta de información. La mayoría de la gente que se sienta con nosotros no tiene ni idea de cuál es la situación en la que va a estar el día de mañana. Como nadie se los enseña, no te lo enseñan en tu casa, no te lo enseñan en la escuela, es algo que ni siquiera traen en canal, o sea, ni siquiera lo están planeando, ni siquiera lo han pensado, no lo han imaginado. Sí, me surge la idea esta del meme del perrito que se le está quemando la casa y está todo tranquilo porque ni siquiera sabe que se le está quemando la casa, ¿no? Algo así. O sea, ni siquiera se han puesto a pensar en el problema, o sea, ni siquiera saben que tienen un problema. Entonces... Pero ¿sabes qué? Creo que es más alarmante todavía. En una encuesta, el otro día estaba leyendo una encuesta que hizo la Amafore, que el 74% de las personas piensan que en su retiro económico van a poder recibir apoyo de sus hijos, de su familia. O sea que 7 de cada 10 mexicanos está pensando que en su etapa de retiro económico los van a mantener sus hijos. Así es. Pues no sé, pero al menos yo en lo personal, yo no me veo en esa posición donde tenga que orillar u obligar a mis hijos y que yo sea una carga económica en su futuro. O sea, es algo, al menos para mí, inaceptable. Yo creo que ahorita se escucha mucho por todas partes, cada vez es más común que escuchemos el tema de ahorra para tu retiro, prepárate porque el día de mañana ya no va a haber pensiones, pero creo que es sumamente importante que ayudemos a las personas a entender de dónde viene todo esto, o sea, por qué ya no va a haber Afores. Fíjate que estoy de acuerdo, pero creo que para mí el por qué pensar en este tema radica en que es un tema que no discrimina. Es un tema que si eres mujer, hombre, Va a llegar. LGBT, eres flaco, gordo, alto, moreno, güero, lo que seas, va a llegar, va a llegar. Entonces, yo creo que es un tema que a todos nos compete. Ahora, al ser un tema que no discrimina, también es importante entender dónde estamos parados, pues. Cómo saber cómo funciona el sistema de ahorro para el retiro de nuestro país. Porque, insisto, lo dijiste muy bien, pues nadie te enseña, o sea, nadie te explica. Entonces es un tema muy, muy importante, ¿no? Y es que es real, o sea, yo me pongo a pensar en mi crianza, en mi formación. A mí nunca, yo me vine a enterar de este tipo de instrumentos y que tenemos que prepararnos ya ahora, pues no hace mucho. Y gran parte de lo que yo sé es porque tú me lo has enseñado. O sea, si no me lo hubieras enseñado tú, a lo mejor fuera ahora que no
que no estuviera empapada de ese tema, porque es algo que de verdad culturalmente no lo vemos. Sí, no, Culturalmente nadie lo platica, nadie se prepara. Y te digo, la mayoría de la gente está pensando que yo ya mantuve a mis papás, yo les ayudé a mis papás en su retiro, mis hijos me van a ayudar a mí, pero se les olvida algo muy importante. Actualmente la mayoría de la gente que está retirada tiene 3 o 4 hijos que pueden entre todos echarle la mano. Pero para cuando tú y yo seamos viejitos, el promedio de hijos que va a tener una familia va a ser 1. Pues mira, ahí estás hablando del tema del contexto poblacional de nuestro país. Y en ese sentido, si nosotros entendemos cómo ha venido avanzando la esperanza de vida en nuestro país, nos damos cuenta que cada vez somos más longevos. Es decir, cada vez vivimos más años. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que nació en 1930 en nuestro país vivía 34 años en promedio. Sin embargo, una persona que nació en 1970 ya vivía en promedio 61 años. ¿Sale? Casi el doble. De hecho, en el 70, el promedio de la población, el porcentaje de la población que era mayor de 60 años era el 4.5% aproximadamente. Para el año 2000, la expectativa, la esperanza de vida promedio en nuestro país ya había alcanzado 74 años. Es decir, actualmente la esperanza promedio en nuestro país es de 75 años. Cada vez vivimos más. Pero, en contraparte, cada vez tenemos menos hijos. ¿Tú sabes cuántos hijos tenía en promedio una mujer en los años 70? No sé, diría 7. 7. ¿Y en los 80s? 4. 4.7. ¿Y en los 90s? 2. 3.4. ¿Y en los 2000? Bueno. 2.6. 2. Ahora fíjate, actualmente una mujer en México tiene 1.9 hijos en promedio. Ya estamos por debajo de los 2. ¿Sale? Entonces, cada vez vivimos más tiempo. Cada vez nuestra etapa de retiro es más larga. Pero cada vez tenemos menos hijos. Entonces, si tienes menos hijos, ¿de dónde salen los recursos para poder mantenerte en tu etapa de retiro, considerando que esta es cada vez más larga? ¿Sale? Ahora, hablemos del tema de las pensiones en México. Hablemos del tema del retiro en México, de la legislación mexicana. ¿Por qué ya no hay pensiones? Pues, porque es una pregunta que muchas personas se hacen y piensan que es simplemente por una decisión que se tomó en el 97, en donde el gobierno dijo ya no más pensiones, pero la mayoría de las personas no tienen ni idea de por qué ya no puede haber pensiones. Es que la respuesta está muy sencilla, se las acabamos de decir. Ya no hay pensiones porque ante la ley de pensiones de 1973, o la ley vieja que le llaman, ¿sale? Donde existían las pensiones. A ver, para empezar, ¿qué es una pensión? Una pensión es un ingreso que recibes de manera mensual, ¿sale? De manera pasiva. Tú ya sabes cuánto te va a caer todos los meses, de manera vitalicia, que se va ajustando en función de la inflación todos los años y que te la garantiza el gobierno. Pero cuando ese término, cuando ese instrumento, las pensiones surgieron, que fue con la ley de 1973, la ley del IMSS de 1973, vivíamos en un mundo muy diferente, donde, fíjense, en los 70s, pues las personas, ¿sale? Los que nacieron en los 70s, vivían 61 años en promedio y tenían 7 hijos. ¿Quiénes pagaban las pensiones?
Pues los hijos, las Estaban personas. laboralmente activas. Exactamente. Entonces, ¿por qué tuvo que haber un cambio? No fue por, el gobierno, y sí, no, está bien, no confiamos en nuestro gobierno, yo tampoco, estoy de acuerdo. Pero es un tema de que ya no alcanza el dinero para poder seguir pagando pensiones. ¿Por qué? Porque cada vez las pensiones tienen que ser más largas y cada vez hay menos personas activas laboralmente en el mercado formal. Es decir, personas que trabajan y pagan impuestos, porque las pensiones vienen de los impuestos que pagamos. Entonces, pues no alcanza. No alcanza, es insostenible. Es insostenible. Antes de una persona había 7 tributando o aportando. Pues ahora de una persona hay 1.9. Ya no hay manera. Ya no hay manera. Ahora, ya te expliqué a grandes rasgos qué es la ley del 73. Ahora, ¿por qué en 1997 hubo este cambio? ¿Por qué dicen en 1997, oye, bueno, ahora que ya no hay esa base poblacional que siga aportando al sistema para poder seguir pagando pensiones, ¿cuál fue el cambio que se realizó? ¿Cuál fue la decisión que se tomó? ¿Platica? Pues está muy sencillo. Actualmente, todos los que empezamos a trabajar y a cotizar en el mercado laboral formal, en el mercado laboral formal, después del 1 de julio de 1997, tenemos una Afore. Oye, ¿qué es una Afore? Pues imagínatelo como una alcancía. Una Afore es una cuenta individual y tú te vas a retirar. Cuando llegues a esa etapa de retiro económico, tú te vas a retirar con lo que tú hayas ahorrado en esa alcancía. Ya no se trata del sistema, no. Lo que cada quien ahorró. Es por eso que yo te digo que esto es un tema mucho de responsabilidad. ¿Cómo te vas a retirar? Pues como tú quieras, bajo lo que tú te preparaste, bajo lo que tú planeaste. ¿Sale? Ya no es del gobierno, ya no es de tus hijos, ya no. Es bajo lo que tú construiste para ti mismo. ¿Sale? Entonces, yo veo que hay un tema muy preocupante, porque muy pocas personas saben, para empezar, a qué ley pertenecen. A la ley 73 o a la ley 97, te lo acabo de decir. Si empezaste a cotizar después del 1 de julio de 1997, ley 97. Ley 97, tienes una Afore, comienza a ahorrar. Pero mira, como los jóvenes actualmente ya no estamos aportando al sistema de pensiones, ¿qué va a pasar? Ya no aportamos al sistema de pensiones porque estamos aportando a nuestra Afore. A nuestra alcancía. A nuestra alcancía, exacto. Claro, o sea, lo que yo genero va a mi alcancía, ya no va al fondo común. ¿Y qué va a pasar con las personas que sí están en la ley 73 cuando lleguen a su etapa de retiro? Pues mira, ese es un tema muy alarmante y que muy poca gente lo está hablando. Si tú eres un pensionado, si tú te puedes pensionar por la ley 73, pues tú dices, qué padre, yo ya garanticé, ¿sale? Yo ya la hice. Pero, al día de hoy, el gasto que se hace de manera nacional por temas de pensiones equivale al 2% del PIB, del Producto Interno Bruto, ¿sale? Sin embargo, si nosotros vemos qué va a pasar de aquí a 8 años, o sea, a la vuelta... En el 2030 y 2. Y algo van a 2032. estarse pensionando los últimos, ¿verdad? De la ley. En 2032 van a estar pensionándose las últimas personas que alcanzaron pensión bajo la ley 73. ¿Sale? En ese punto,
el gasto que se estaría generando por parte del gobierno para pagar pensiones ya no sería del 2% del PIB, sería del 6.5% del PIB. Y si tú me dices, ¿y esto qué significa? Significa que el gobierno va a tener que destinar el 40% del presupuesto nacional anual para pago de pensiones. Es insostenible. No va a haber dinero para seguir pagando pensiones. ¿Qué va a pasar? No sé. Es preocupante. Es, sí, pero pues a lo mejor alguna alternativa van a buscar ahí para poder salir del no tema, sé. pero va a estar muy complicado que les garanticen lo que ellos pensaban, ¿no? O ahora imagínate que tú toda la vida hayas trabajado bajo esa tesitura de la ley 73. Y no te preparaste. Y no te preparaste. O sea, tú estás esperanzado que tú vas a recibir tu pensión y que el día de mañana te digan. si porque mañana son dinero? muy dados también a decirte. Pues es un tema de gobierno. Y al final del día, No hay de dónde y lo siento mucho. al menos yo no dejo esto tan importante de qué va a pasar el día de mañana, que mi capacidad laboral, de que mi capacidad física haya disminuido y que, deja tú que haya disminuido, que yo quiero estar más relajado, ¿sale? Porque, o sea, también se nos vendió esa ilusión de que llegas a una etapa de tu vida. Disfrutar la edad dorada. Oye, y pues llegar sin dinero, y te digo, o dejar en manos del gobierno, independientemente el color, si moreno, rojo, verde, azul, lo que sea. Este tema tan personal, al menos yo no, ¿sale? Y digo, y es muy personal, cada quien. Pero sí, existe una gran posibilidad de que estas personas que se estén retirando en 2032, bajo la ley 73, no vaya a haber dinero para pagar. sea impagable. No sé qué va a pasar. ¿Sale? Pero bueno, ¿qué sí se puede hacer? Los que estamos en la ley 97 y que ya sabemos que lo único que vamos a tener es una alcancía, pues lo que nos toca es prepararnos. ¿Sale? Y digo, si tú estás en la ley 73 y tienes un horizonte de ahorro, aprovéchalo, de manera privada. Complementalo. Complementa esa pensión, ¿vale? Pero bueno, Afore versus pensión. ¿Tú sabes cuál es el promedio el valor promedio de una subcuenta individual de una Afore? ¿Tú sabes cuánto dinero tiene en promedio un mexicano? Sí, el otro día estaba leyendo 96,437 pesos. Masculinos. En promedio. Porque las mujeres tenemos en promedio 69. 60,000. 69,000 pesos. Entonces, fíjate, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Tú te imaginas vivir de los 60 a los, voy a hablar del promedio de vida, 75, 15 años? Con 90,000 pesos. Con 96,000 pesos. ¿Te alcanzaría? No, pues claro que no. Y si eres femenina, pues más alarmante, con 60,000. Y yo creo que es muy preocupante, porque, o sea, esas personas tienen ese fondito así minúsculo, chiquito, porque se les está obligando a hacerlo, porque no te lo preguntan, pues, o sea, si tú estás dado de alta, o sea, a fuerzas te lo quitan. No lo están haciendo de una manera consciente, que es lo preocupante, porque, o sea, de verdad el día de mañana la situación va a estar muy, muy, muy complicada y no lo vemos. No lo vemos, no lo sentimos como algo tangible. De repente estamos jóvenes y lo vemos muy lejos, pero está a la vuelta de nada. Y lo mejor de todo es que entre más joven empieces a prepararte
para tu retiro. Vas a poder construir cosas maravillosas y con mucho menor esfuerzo. Sí. Con mucho menor esfuerzo. Ahora dices, no estamos conscientes. Pues no, porque esos 96,000 pesos en promedio, digo, hay subcuentas individuales que tienen mucho más dinero, pero también hay subcuentas individuales que tienen mucho menos dinero. Esto se compone de la siguiente manera, o sea, ¿cómo le va cayendo dinero a tu alcancía? Pues bueno, mira, de manera mensual, ¿sale? De manera mensual, cada vez que tú estás generando ingresos, una parte de ese ingreso se va a tu alcancía, ¿sale? Ahora, ¿en qué proporción? Pues el que más aporta a tu Afore, a tu alcancía, es tu patrón. Sí. Tu patrón aporta el 5.15% de tu salario base de cotización, no de tu ingreso. Esa es otra. Esa es otra. Esa es otra. O sea, Porque muchísimas personas no están dadas de alta con su sueldo real. pues claro, yo he visto recibos de nómina de gente que gana 25, 30, 50,000 pesos. Y Pero, están dadas de alta con el mínimo. exacto, su salario base de cotización y es su ahorro, el fondo que se va a la Afore es sobre el salario base, el mínimo. sobre el mínimo. Porque el ingreso más fuerte se paga por comisiones o por otro tipo Bonos, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada, quien más aporta es tu patrón, ¿sale? Insisto, sobre tu salario base de cotización, 5.15%. Ahora, ¿cuánto aportas tú como trabajador? El 1, creo. El 1.125% de tu salario, ¿sale? Y por ahí el gobierno también hace una aportación minúscula, que es el 0.255, ¿sale? Entonces, si tú eres una persona que trabaja en la economía formal, dato duro, solo 4 de cada 10 mexicanos trabajamos en la economía formal, ¿sale? O sea, hay un 60% de la población económicamente activa que ni esto tiene, o sea, que ni siquiera tiene Afore. Esa es otra. O sea, si tú eres un freelance, si tú tienes un negocito, si tú vendes tacos, etcétera, o sea, es más, si tú eres médico, ingeniero, etcétera, ni siquiera tienes una Afore. Solamente 4 de cada 10 mexicanos tienen Afore. Pero bueno, tú que eres de esos 4 que trabajas en la economía formal, que recibes un salario y que tienes una Afore, ¿sale? ¿Para qué te va a alcanzar? Pues te va a alcanzar para que el día de mañana que llegues a esa etapa de retiro económico, a tus 60, a tus 65, puedas garantizar el 30% de tu último salario cotizado. Yo te pregunto, si mañana, imagínate que tú mañana, o sea, pero mañana te tienes que retirar, ya llegaste, tú dices, yo ya llegué, ya cumplí, tal, yo ya, te tengas que retirar con el 30% de lo que ganas actualmente, ¿cómo te sentirías? Fatal. ¿Te alcanzaría? A veces no nos alcanza con lo que estamos generando actualmente. Pues yo creo que da muy poquitos. A muy poquitos les alcanza. O sea, entonces imagínate. O ponle, a lo mejor hay gente que vive muy bien, pero por más bien que vivas siempre quieres más, siempre aspiras a más. Entonces imagínate tener que darle para atrás tanto, o sea, es preocupante. Dato duro, porque, o sea, yo hablo de mis opiniones, pero también hemos dicho muchos datos estadísticos, o sea, que ahí están, yo no los estoy inventando. Dato duro. Tú sabes, ¿cuál es la pensión promedio que se puede pagar actualmente bajo los que estamos en la ley 97? O sea, ¿cuánto pagaría 2024
el fondo promedio. 9,600 pesos mensuales. Eso sería la pensión promedio en 2024. Promedio. O sea, entendiendo que hay mucha gente por debajo del promedio. Y también hay mucha gente por arriba. ¿Sale? Pero está todo duro. Ahora, fíjate. ¿Qué hay que hacer? O sea, si tú me dices, bueno, pues ya me diste mucha información, si tú me dices, oye, ya nos Eso pusiste... ya lo he escuchado. Ya lo he escuchado, pues, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo creo que el primer paso es identifica a qué ley del IMSS perteneces, o sea, de entrada. ¿73 o 97? Para que sepas qué tanto es el esfuerzo, qué tan grande es el esfuerzo que vas a tener que hacer, ¿no? Pues para que sepas dónde estás parado. Ya lo platicamos, también hay personas que están bajo la ley 73, pero que si todavía tienen un horizonte de ahorro es importante que empiecen a generar un ahorrito para que complementen, ojalá, Dios quiera, y si les llegue tal cual se los prometieron, tal cual lo están esperando, pero no te puedes quedar con los brazos cruzados esperando a que te cumplan lo que te prometieron. Como dice el dicho, no te duermas en tus laureles. A ver, nosotros tenemos muchos clientes que ya están en una edad de 40 saltos, de 50, ¿sale? Y que dicen, a ver, espérame. Tengo que complementarlo. Ayúdame, necesito un ahorrito. Necesito generar un ahorrito porque, híjole, pues yo sí quiero mi pensión, pero si la tengo, quiero más. Pero ¿sabes qué es lo importante? El aprender cuál es la mejor manera de generar ese ahorro. O sea, no es un ahorrito que debes de ir haciendo en tu cuenta de banco. Sí, porque no hay que olvidarnos de algo muy importante, la inflación. Sí. Si tú no estás ahorrando en un instrumento en donde mínimo te estén pagando un rendimiento sobre la inflación, te estás perdiendo, tu dinero está perdiendo valor a través del tiempo. Está perdiendo valor. El otro día estaba escuchando a un economista que estaba diciendo, o sea, en términos financieros, si tú eres de los que está ahorrando en una cuenta de banco, mejor gástate tu dinero. Porque el dinero que tú tienes en tu cuenta de banco no te va a alcanzar para lo mismo que te alcanza mañana, no te va a alcanzar para lo que te alcanza el día de hoy. Y tiene mucho sentido. Si tú eres del que ahorra en la cuenta del banco o abajo del colchón, mejor gástate el dinero porque vas a poder comprar más cosas con él ahorita que mañana. Sí, o sea, es el tema de la inflación. Y no es decirte no ahorres, pero busca una estrategia de ahorro en donde puedas hacer crecer tu dinero. Inteligente. Una estrategia de ahorro inteligente. ¿Sale? Entonces, punto número 1, identifica en qué ley estás, 73 o 97. Si eres ley 97, paso número 2, identifica en qué aforo estás. Sí. Muchísima gente ni siquiera sabe en qué aforo está. O sea, ni siquiera eso. Ya que sepas en qué aforo estás, consejo, busca la afore que te dé mayor rendimiento y que te cobre una menor comisión. Hay 10 administradoras a nivel nacional, hay 10 CIEFORES, o sea, busca, infórmate en ese sentido, ¿sale? Ahora, tú acabas de decir algo, ahorra de manera inteligente. Una pregunta que surge mucho en la mesa, cuando estamos asesorando a un cliente, ¿cuánto debería de estar ahorrando? ¿Tú qué opinas? Yo creo que mínimo debemos estar ahorrando el 10% de nuestro salario. Ok. Mínimo, ¿no? Porque hay personas que tienen la posibilidad de hacer un esfuerzo mayor y pues alcanza metas y logros muchísimo mejores. Pero yo creo que mínimo es el 10%. Y es importante de iniciarlo desde que empiezas tu vida laboralmente activa, desde tu primer empleo. Es crear ese hábito, o sea, no importa cuánto ganes, o sea, si ganas poquito, ahorra poquito, pero es que no se trata de una cantidad, sino más bien de un porcentaje. Que tú decidas qué porcentaje vas a destinar de tu sueldo a ese ahorro a largo plazo. A ver,
yo sí tengo una duda. ¿Por qué dices que es más importante construir este ahorro como si fuera un hábito de manera constante, progresiva, que lo más importante no es la cantidad, sino el tiempo? O sea, porque pues yo entendería, digo, yo sé que no es así, ¿verdad? Pero normalmente entenderíamos que entre más dinero ingresemos, pues es Mejor va a ser el mejor. resultado. Ujú. Porque entre más jóvenes comencemos, tenemos el tiempo a nuestro favor para poder poner a trabajar ese dinero. Te pongo un ejemplo de un cliente que acabo de asesorar la semana pasada, hace 2 semanas. Ok, Él tiene 23 años. Va a ser un ahorro de 3,000 pesos mensuales durante 10 años. ok, Al final, él va a recibir en su etapa de retiro a sus 65 años un fondo de 4 millones de pesos. ok. Y me queda muy clarito porque justo acabamos de revisar un panorama en esa misma cita de una asesoría que le dimos a su mamá hace Ok. más o menos un año. Su mamá, pues ya 45 años, nunca es tarde para empezar Ujú. a hacer este tipo de ahorros. Sí, o sea, Más vale tarde que nunca, más ¿no? vale tener, o sea, claro. Pero comparamos los resultados, o sea, la señora tenía que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder llegar a un resultado que, o sea, muy bueno, pero no tan prometedor como el de su hijo. O sea, ella tiene que ahorrar 10,000 pesos mensuales durante 10 años para a sus 65 tener un fondo acumulado de 2,800,000. Ok. Entonces, un chavo de 23 ahorra 3,000, 3,000 mensuales. ahorra en 10 total, años, ¿qué? 400. 400,000, ya con Y en su etapa de retiro tiene, 4 millones. o sea, 10 veces más de lo que ahorró. Sí. Y si empiezas tarde, pues entonces el resultado no se ve tan prometedor. Muy Ok. bueno, o sea, mucho mejor que al Sí, que haya claro. ahorrado en su cuenta de banco, porque al final le iba a tener sus mismos 1,600,000. No, menos. O menos, porque ni siquiera iba a estar inflacionado. Menos por el tema de la El inflación. tema de la inflación. Ok. Entonces, Pero yo te preguntaría, ¿y cómo se llaman esos instrumentos? los planes de ahorro para el retiro. Un plan de ahorro para el retiro. Yo creo que todos hemos escuchado la palabra plan personal de retiro Un PPR. o PPR y están muy de moda en las redes sociales, etc. Y hay muchos videos de que, hey, ¿cuál es el mejor plan personal de retiro? Pues miren, al final del día la palabra lo dice muy claro, es personal. No hay buenos, ni malos, ni mejores, ni peores, porque el plan es de manera personal. Uno de los beneficios, de los grandes beneficios de los PPRs o de los planes personales de retiro, es precisamente eso. Uno, que es un instrumento que tú haces de manera privada, que no tiene nada que ver con el gobierno. ¿Sale? No dejas en manos del gobierno tu retiro. Dos, que es personalizado, es decir, tú decides ¿Cuánto, en dónde, cómo? cómo, Todo. cuánto, qué tanto tiempo, el plazo. Ahora, al hacer este tipo de planes, de ahorros, ¿sale? También hay un beneficio fiscal. Es decir, si tú le estás aportando, tú puedes recibir, ¿sale? A tu favor de los impuestos que estás pagando, quincena tras quincena. A ver, cuando te llega el recibo de nómina, ni siquiera te preguntan si vas a pagar o no, ya te descontaron. De eso que te están descontando quincena tras quincena, ¿sale? Tú puedes recibir una devolución. Tú puedes deducir hasta 350,000 pesos al año, ¿sale? Hay una estrategia. Y esas deducciones y esas devoluciones juegan a tu favor para tu plan personal de retiro. Ahora, fíjate, tú hablabas ahorita del banco. Pues resulta que si tú tienes una inversión en el banco, que muy probablemente estés recibiendo rendimientos por debajo de la inflación, ¿sale? ¿Va? Además, vas a estar pagando impuestos por esa inversión, ¿sale? Cuando tú tienes el dinero ahorrado e invertido en un plan personal de retiro, otro de los grandes beneficios fiscales es que mientras tú tengas el dinero ahí, no estás pagando impuestos. Es un gran beneficio fiscal. Tu dinero está creciendo
y no tienes que estar pagando Y si te lo impuestos por llevas esa después ganancia. de los 65, te lo llevas libre de retención de impuestos. Sí, dependiendo. Hay planes que te los puedes llevar a los 60, hay planes que te los puedes llevar a los 65. Pero eso es lo bonito de esto, Exacto. que es de manera muy personal. ¿Sale? Ahora, al final del día, tú puedes diversificar tus inversiones. Justo eso te iba a decir. O sea, tú decides. Es bueno y es sano también diversificar. Hay personas que les gusta el riesgo, que de repente hacen un guardadito, apartan una parte de su ingresos o de su ahorro y que lo meten a riesgo, que le invierten a la bolsa. Tú pero decides. sabiendo que esos son inversiones también a largo plazo, ¿no? Tú decides. De temas inmobiliarios. Tú Hay decides. gente que le apuesta a esto. Ahora. Pero siempre es importante tener también instrumentos en donde puedas garantizar, o sea, que sean seguros, que puedas garantizar algo que sí o sí va a pasar. Y al final del día, yo veo en el plan personal de retiro una característica, un gran beneficio, la flexibilidad y el control de tu dinero. Tú decides, tú controlas. Tú subes, tú mueves, tú quitas, tú pones. ¿Sale? Entonces, lo mejor, o sea, si tú me dices, oye, ¿cuál es el mejor? Pues lo mejor es que si tú estás interesado en una de estas estrategias, pues te sientes con un experto a que lo hagas de manera muy personal. Personalizada. Claro. O sea, de repente, híjole, y esto nos pasa mucho. Nos mandan mensajes ahí por redes sociales y mándame una cotización. Espérate, no te puedo mandar una cotización, no te conozco. ¿De qué? ¿De qué te voy? O sea, no sé qué necesitas, no sé quién eres, no sé dónde trabajas, no sé cuánto ganas, no sé cuándo te quieres retirar. Mis sueños no son los mismos que los tuyos, mis metas, mi situación económica. Por eso es personal, ¿sale? Entonces, fíjate, existe un estudio que dice que el día de mañana que lleguemos a esa etapa de retiro económico, vamos a necesitar entre un 70 y un 80% de tu ingreso como mínimo. Es decir, si tú mañana te retiras, tú de perdida necesitas estar garantizando entre un 70 y un 80% de lo que ganas actualmente. ¿Cuánto te va a dar la Afore? El 30. ¿Cuánto necesitas complementar por lo bajito? Un 50, por lo menos, para poder mantener tu estilo de vida. Para poder mantener tu estilo de vida. ¿Sale? Entonces, toma acción. Oye, y eso es para los que cotizan en el Afore. Sí, para los que tienen Porque, Afore. Para los que tienen Afore, porque el que no tiene que empezar a ahorrar su 80%. Sí, para los que tienen Afore. Entonces, pues mira, al final del día yo creo que este es un tema muy amplio, es un tema muy polémico, es un tema que cada quien va a tener una visión diferente. Yo los invito a que pues nos dejen sus comentarios, nos dejen sus preguntas. Yo los invito a que si al final del día, independientemente cuál sea tu situación, tú tienes la intención de comenzar a planear algo de manera personal para tu retiro, pues nos solicites una asesoría que al final del día, pues es a lo que nos dedicamos, a poder ayudarles a planear sus finanzas personales a futuro. Yo les agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho tu participación, y pues al final síganos, denle like y dejen sus comentarios. Muchas gracias, chicos.